Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso de aguacate. Hoy con un super tema, algo que ustedes nunca habían visto y que sé que los agrónomos que los han visitado en campo nunca les habían dado. Hoy vamos a hablar de la fisiología de la hoja. Sí, en el video pasado habíamos hablado un poco de la fisiología de la hoja, pero no como lo vamos a ver ahorita. Vamos a entrar a ser fisiólogos. Y como nos mencionaban ahora que estuvimos en Centroamérica, pues es que nosotros somos un poco tarugos. No, no, no. Todos tenemos capacidad de aprendizaje y lo que vamos a ver acá va a ser explicado de una manera tan fácil que ustedes se van a sorprender de lo que van a poder hacer después de ver este curso. En este video ya entramos en forma a ser unos verdaderos aguacatólogos. Así que vamos, adelante. Bueno, para que me entiendan de dónde salió este estudio, quiero contarles que nosotros realizamos más de 200 análisis de suelo y en ellas encontramos como los momentos en los cuales la planta absorbe más ciertos nutrientes. Así que con esta información pudimos extraer lo que es la fisiología de absorción de nutrientes, la fase vegetativa que la vamos a ver hoy, la parte reproductiva que lo vamos a ver en el próximo video y cómo fertilizar en cada uno de estos momentos. Así que este va a ser el mejor curso que hemos hecho hasta el día de hoy. Si ustedes aprueban este curso, van a ser capaces de realizar una fertilización oportuna y en el momento que la planta lo necesita. El término fisiología proviene del griego physis, que significa naturaleza, y logos, que significa conocimiento y estudio. Así que hoy los voy a volver fisiólogos a ustedes. Muy bien, del estudio que les había mencionado se tomaron más de 200 análisis de suelos y foliares. Así que primero los pasos fueron tomar la muestra de suelo, tomar los análisis foliares. 8 a 15 días después de los análisis de suelo comparamos los cultivos que se encontraron en estados fisiológicos y fenológicos similares. Obviamente no podíamos comparar un cultivo recién sembrado a uno de 5 años de producción. Y finalmente luego una comparación de absorción de nutrientes en el momento, en las fechas que hicimos los análisis de suelo. Ahí pudimos generar una tabla que vamos a mostrarles a continuación. Entonces aquí por ejemplo vamos a ver el momento en el que se absorbe más el nitrógeno, por lo que identificamos cómo la planta se alimenta de él. Miren que a los 2 días tenemos un nitrógeno alto, a los 4 días bajó un poquito, pero a los 8 días la planta lo absorbió tanto que la disponibilidad en el suelo ya no estaba. Y finalmente a los 2 días la planta vuelve a retomar su consumo básico. Para poder entender todo lo que vamos a ver, debemos recordar algo que nos enseñaron a nosotros desde el colegio. Primero, que es una ósmosis, que es una célula oclusiva, que es una mitocondria, que es el ciclo de Krebs, que es una vacuola, que es la mitosis y que es xilema y floema. Si ustedes no recuerdan esto del colegio, hagan una pausa en el video, busquen en internet y recuerden qué es esto. Digamos que la más importante para nosotros va a ser la ósmosis. Esa se las voy a explicar yo, que es el paso de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, indiferentemente, vamos a arrancar de una planta pequeña, recién sembrada. Entonces es indiferente en este momento el sistema de siembra que ustedes hayan elegido. Recuerden que si no han visto los sistemas de siembra, acá tenemos un video donde ustedes van a poder ver los sistemas de siembra que podemos elegir. Entonces es indiferente si ustedes sembraron a doble hueco, o sembraron con morro, o sembraron con un hueco amplio, digamos que va a ser indiferente. ¿Qué va a pasar? La primera fase es que la planta hace algo que se llama renovación de raíces. Es un aspecto descrito pues en varios libros donde la planta, las raíces secundarias las elimina un 30-40% de estas raíces y inicia una generación de estas raíces nuevas. O sea, aquella que elimina genera una nueva. Para esto la planta en ese punto necesita bastante fósforo. Entonces uno dice, ah, claro, es que yo cuando siembro aplico DAP, aplico 10-30-10, pues obvio, son productos fuertes a base de fósforo. Entonces, ojo, a la siembra va esto. ¿Qué va a pasar? La cofia, la punta de la raíz secundaria, es absorbida por la translocación de nutrientes, donde vamos a mover el potasio, el magnesio, el calcio. Esto sucede en los primeros 10 días desde que nosotros sembramos la planta. A partir de ahí, 25 a 35 días después, se empieza la generación de raíces secundarias. O sea, hace que este primer ciclo se va a demorar 45 días y en esos 45 días básicamente ustedes ven la planta quieta. O sea, ustedes sembraron la planta y vuelven a los 30 días y van a ver una planta exactamente igual como la que sembraron, no van a ver nada nuevo. Después de esos 45 días van a comenzar ustedes a ver los brotes nuevos. Así que no se asusten, no se
estresen si ven la planta quieta durante esos primeros 45 días. Bueno, en ese lapso de 45 días la raíz principal solo crece 3 milímetros para renovar la parte de la cofia y generar raíces secundarias nuevas. Esta absorción inicial y pudrición posterior de estas raíces, o sea, es decir, cuando ella comienza a eliminar las plantas, las raíces, y comienza a generar unas raíces nuevas, es donde más atacan las enfermedades. Entonces, obviamente, además de los elementos fosfóricos que les mencioné, pues debemos hacer alguna aplicación con algún fungicida, sea biológico o extracto o químico, que pueda frenar el ataque de Phytophthora cinnamomum. Ok, entonces a partir de esos 45 días que les estoy mencionando, la planta inicia una absorción muy fuerte de nitrógeno e inicia algo que nosotros los agrónomos llamamos el ciclo del nitrógeno. Básicamente van a pasar ustedes, pues les estoy mostrando acá un ejemplo de una planta con una deficiencia, pero la planta va a corregir las deficiencias si las tiene, y si no las tiene, pues va a iniciar mejor su ciclo de nitrógeno. Entonces ella va a pasar hacer un ciclo que en las universidades a los agrónomos pues no se enseñan, pero que yo se las voy a enseñar a ustedes. Básicamente esto que estamos viendo acá. Uy, ¿qué es eso tan duro? Yo no puedo entenderlo. Muy sencillo, ya se los voy a explicar. Vamos a desglosar, ¿cierto? Primero que todo, después de esos 45 días es como si arrancáramos de cero. Entonces vamos a iniciar del día 0, o sea, el día 46, al día 5, al día 51, después de haber sembrado la planta inicia una absorción de nutrientes, o sea, como ya renovó sus raíces, va a absorber los nutrientes que están en el suelo. Entonces ahí digamos que ella toma el 100% de nutrientes que necesita. Ahí inicia algo que se llama el ciclo de Krebs. Durante el día 5 al día 15 toma los nitratos. La planta toma del suelo y de la fotosíntesis que genera el nitrógeno y lo transforma. No se lo va a tomar así pues completo. Recuerden que los fertilizantes que nosotros aplicamos es como si le diéramos algo crudo a la planta, y la planta tiene que cocinarlo para poder absorberlo. Es decir, en este momento va a tomar ella el nitrógeno y va a tomar las partes más grandes primero, así que transforma eso en algo que se llama NO3 o nitrato. Ella va a absorber los nitratos en este proceso, entonces de esa energía, de ese 100% que ella absorbió, va a perder un 20%. Es decir, que usted aportó 100 gramos de nitrato al suelo, y de esos 100 gramos la planta ya va a desechar, va a gastar con su energía 20%, o sea que 80 nos queda para trabajar. ¿Qué van a comenzar ustedes a ver? Van a comenzar a ver unos pequeños brotes en las yemas, muy pequeños, muy pequeños. Recuerden que apenas vamos en 15 días, del día 0 al día 5 la absorción de nutrientes, del día 5 al día 15 la generación de los nitratos. Ok, después de ese día 15 al día 30, el nitrato no es capaz de movilizar toda la producción del árbol. Es decir, el árbol comienza a decirle a las raíces, bueno, yo necesito subir este elemento, subir este otro elemento, y el nitrato le dice, yo no soy capaz. Entonces le dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que seas capaz? Él le dice, me tengo que transformar. Y se transforma en un elemento, en una hormona que se llama nitrato reductasa. La nitrato reductasa, para poder funcionar, hace que el nitrógeno se una con el potasio y se una con un poquitico de fósforo y con unos elementos muy exclusivos como lo son el magnesio para generar la clorofila. Esto pasa entre el día 15 y el día 30, y ahí perdemos en esa transformación un 30%. O sea, teníamos el 80%, porque ya habíamos gastado un 20%, aquí nos gastamos otro 30%, o sea que ya nos queda de los fertilizantes que tiramos en el suelo un 50%. Del día 30 al día 35 es como si en la nitrato reductasa se uniera a los elementos grandes como potasio, magnesio, como ya les había mencionado, para generar la hoja y prepararla para que haga su proceso de fotosíntesis. Aquí nos gastamos un 15% más, y se va a ver algo como lo que les estoy mostrando. ¿Se acuerdan de los punticos que les acaba de mencionar? Entonces los punticos comienzan a estirarse en ese lapso de 20-25 días, y la planta va a comenzar a estirar esos brotes, a generar unas hojitas. Entonces vuelvo y les repito, recuerden que entre el día 0 y el día 45 las fertilizaciones son con fósforo, pero después de esto la planta va a tomar nitrógeno,
del día 0 pues al día 46, pues al día 60, y después de eso va a comenzar una absorción de potasios, de magnesio. Entonces miren que ya van sabiendo ustedes, según lo que vean en los brotes de sus hojas, con qué fertilizar. Ok, del día 35 al día 55, después de la fase de las raíces, como la planta ya ha gastado el 85% de sus fotosintactos y en esto aún no puede realizar fotosíntesis, o sea, todavía está comiendo del suelo, pues ella retoma el ciclo del nitrógeno y se gasta ese 15% de energía, lo transforma en algo que se llama nitritos. Los nitritos, miren que yo les mencionaba nitratos. Los nitratos es como si fuera algo muy grande y se llevaba los elementos grandes, el potasio, el magnesio, el calcio. Y ahora los nitritos se llevan los elementos pequeñitos. Y para llevarse los elementos pequeñitos, pues se va a llevar el manganeso, el zinc, el cobre. Entonces ahí es donde ustedes hacen las fertilizaciones con elementos menores. Y lo que van a ustedes a comenzar a ver en la planta es que la hoja pasa de un color rojizo a un color verdoso, y eso ya nos indica que está haciendo fotosíntesis. Recuerden el video pasado donde les dije que la planta, cuando tiene la hoja roja, no come foliarmente, hace el ejercicio en el suelo. Bueno, entonces una vez la planta ya estira sus hojas, las vuelve fotosintéticamente activas, ya se tomó los elementos menores, falta devolver lo que a ella le sobre, que estamos hablando que puede ser un 5% o a veces un poco menos de toda esa energía que ella comenzó a transformar. Lo devuelve a través del floema hacia las raíces, ¿cierto? Y lo que ya comenzamos a ver es una nueva etapa de stand-by, donde la planta está totalmente verde, generando fotosíntesis, comiendo arriba, comiendo abajo, para volver a generar otra vez su ciclo de nitrógeno. Entonces acá les tengo un pequeño resumen. Recordemos que la fase 0 era la siembra, renovación de raíces, que demoraba 45 días. Luego pasaba a ser fase 1, donde teníamos pues 5 mini fases dentro de esa fase 1 que demoran aproximadamente 60 días. Si nosotros sumamos la fase 0, que son 45 días, y la fase 1, que son 60 días, 60 más 45 nos dan 105 días. Es decir, que nosotros nos demoramos en producir una hoja 3.4 meses en promedio en la zona de la evaluación que realizamos. Entonces lo que encontramos es que la planta vuelve e inicia su ciclo, repite este ciclo 4 o 5 veces, o sea que estamos hablando que entre 13 y 17 meses donde la planta repite el ciclo de generar hoja, repite el ciclo de generar hoja, y ella llega a un punto donde dice: ya tengo el porte, ya tengo el grosor, ya tengo la fuerza para cambiar a ser mamá. Entonces miren que toda esta etapa vegetativa puede durar entre 13 meses en algunas zonas calientes y 17 meses en zonas más frías. Entonces, una vez cada 5 ciclos la planta realiza una eliminación foliar, es decir, cuando ya tiene el quinto ciclo de generación de hoja, la primera hoja que generó la va a eliminar. Esa hoja es la más viejita. Primero trasloca los nutrientes. ¿Qué significa eso? Que ella mira la hoja viejita y le dice: bueno, ¿usted qué tiene? Y la hoja le dice: no, pues yo tengo potasio, magnesio, calcio. Y le dice: bueno, pásemelos, mándemelos para las hojas nuevas. Y la hoja viejita, al pasar esos elementos, va a comenzar a ponerse de un color amarillosito. Y al ponerse de ese color amarillosito, ustedes la van a ver decaída. A veces mucha gente dice: ay, es que se me enfermó el cultivo. No, la planta está haciendo su traslocación, está eliminando esa hoja, y finalmente, después de que termina la traslocación, después de quitarle los elementos que necesita para pasárselo a las hojas nuevas, la hoja es eliminada, la hoja cae al suelo. Y bueno, mis amigos, después de esta explicación fisiológica donde ustedes ya son súper sabios del cultivo del aguacate y que ya saben con qué fertilizar en cada una de las etapas que vayan a ver en el cultivo, pues nomás nos queda mirar la parte de la fase reproductiva. Mire que aquí solo hemos visto la parte vegetativa, cuando la planta genera vegetal. Entonces en el próximo video vamos a hablar de esa parte reproductiva, para que estén pendientes. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Y si ustedes tienen donaciones, recuerden que lo pueden hacer a través de la página de Patreon. Estamos a un 3 de iniciar el proceso para hacerlo acá a través de YouTube, pero por ahora pues lo seguimos haciendo en el tema de Patreon. Entran, nos donan $1
2.000, 3.000 pesos colombianos, y eso lo utilizamos nosotros para este tipo de investigaciones y luego transmitirles la información a ustedes. Muchas gracias por su tiempo.